Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo microprograma de Economía y Finanzas. Hoy vamos a desarrollar el otro lado del paro del 10 de abril. El paro general que ustedes saben ocurrió semanas atrás. Vamos a hablar justamente qué costo tuvo, qué implicancia tuvo para la Argentina un día de inactividad general como fue el caso. No puntualmente para analizar sobre el paro en sí, sino para saber cuánto sale un día de inactividad en la República Argentina de todos los sectores. Asimismo vamos a ver cuáles serían los reclamos que se perseguían en ese momento y los resultados que se consiguieron hasta el momento. Dejamos en claro, creo que está quedando claro, que no estamos tomando ningún tipo de posición respecto de la medida, si era correcta o incorrecta. Lo nuestro es un análisis objetivo desde el aspecto económico. Queremos ver justamente cuál fue el impacto de cada sector, qué está reclamando cada sector y qué se solucionó hasta el momento de cada sector o queda pendiente a solucionar a futuro. Más que nada eso, presentado el programa, los invitamos a verlo. Bien, y arrancamos como siempre por lo macro, hablando un poco más de lo general para ir después a lo particular. Ante la pregunta, ¿cuánto le cuesta a la economía argentina un día de paro, un día de inactividad total como fue este caso? Bueno, fíjese, hay un análisis, un estudio reciente que llegó a costar 2.400 millones de pesos un día de inactividad en Argentina. Debido obviamente al parálisis de actividades centrales como fue la construcción, la industria manufacturera. Este costo estimado lo hizo José del Río, que es director de la revista Apertura y de Information Technology, que justamente evaluó una serie de indicadores que ya estaban en el mercado en realidad, porque para elaborarlo tomó las actividades que genera la economía, en los distintos sectores de la economía, y los días laborables del año, obviamente, del 2014 en este caso. A partir del PBI, del Producto Bruto Interno, vieron justamente cuáles son los sectores que aportan, cada sector cuánto aporta el crecimiento y cómo mueve la economía en 12 meses, el Producto Bruto Interno se mide anual, y se divide justamente por estos días laborables, en este caso del 2014. Ahí se ve cada una de las actividades que aporta y cuánto es el peso de cada actividad. Así se obtiene el número, no es mucha ciencia sacarlo, obviamente es perfectible, es muy general, es una aproximación, no hay un estudio y obviamente no hay datos oficiales para esto, que lo hayan hecho, pero sí, obviamente, tomando los datos existentes en el mercado, se llegó a esta cifra. Obviamente se ajustaron en estos indicadores los sectores que no pararon, entonces obviamente hay que netear de esa actividad general que produce el PBI dividido por los días hábiles. Para sacar cuánto cuesta un día de inactividad, se sacaron los sectores que no pararon o pararon parcialmente. Como les decía, en realidad los números originales provienen de un estudio anterior de Analítica, es una consultora importante de Ricardo Delgado a nivel nacional, que en su momento discriminó rubro por rubro cuánto era el peso de la actividad en el país, y ese informe en su momento fue publicado en La Nación durante el 2013, durante el 2013 llegó a publicarlo La Nación. Ellos han tomado desde la revista Apertura cuánto era ese impacto y lo extrapolaron al 2014. Fíjense esta placa. Por ejemplo, la industria manufacturera tiene un aporte por día de 989 millones de pesos en la economía. La construcción, también, que adhirió a la medida de fuerza, tiene 459 millones de pesos. El transporte, la industria del almacenamiento y las comunicaciones, unos 249 millones de pesos. Para que vayan viendo cada uno de los sectores cómo impacta en un día de inactividad. Otros sectores, como pueden ser los bancos, 503 millones, el comercio, 414 millones, la administración pública, 243 millones, la educación y la salud, 503 millones. Estos estuvieron afectados al 50%, para poner también un cálculo aproximado, no están al 100%, por eso para que dé la suma de los 2.400 millones, están tomando al 50%. Y obviamente, ¿por qué fue? Porque hubo dificultades para viajar, dificultades para llegar al trabajo, temor de salir, entonces justamente algunos no es que pararon, pero se vio afectada la actividad. Por ejemplo, los bancos. Los bancos trabajaban, pero se vio la actividad afectada porque hubo menos gente que concurrió a las actividades bancarias. De esta forma, el estudio concluyó que justamente el paro generó una pérdida económica de 2.457 millones de pesos. Nuevamente, una cifra objetiva, un cálculo general, lo dejamos plasmado en esta mesa y se lo presentamos a ustedes como para que tengan idea. Cualquier día de inactividad en Argentina durante el 2014,
con estos números que estamos manejando, cuesta este dinero. Bien, y respecto al paro en sí, habíamos anticipado que empezamos por lo macro y ahora un poco más lo micro, lo sectorial. Uno de los sectores o temas que explotó en la semana pasada fue justamente el que describíamos semanas anteriores, que tras el paro general, el gobierno lo primero que hizo fue descontarle a las empresas de transporte el subsidio que tiene diario. No sé si se recuerdan que habíamos hablado que era alrededor de 60 millones diarios la estimación que teníamos cuando presentábamos semanas atrás el programa de subsidios. Bueno, efectivamente, la primera acción concreta que tuvo el gobierno en la mesa, contra la mesa sindical, digamos, una respuesta al paro general que habían tomado, que habían efectuado en el país, que fue muy general. Ellos obviamente lo tomaron muy negativamente y el Ministerio de Interior y Transporte formalizó la quita de subsidios correspondiente a una jornada a las empresas de colectivos que no hayan prestado el servicio, obviamente. No a aquellas las que prestan el servicio. Así se dispuso la resolución 249, que en su primer artículo establece justamente suprimir la compensación que le hubiera correspondido percibir a los prestadores del transporte de servicio público en la fecha del 10 de abril de 2014, en los casos que no se cumplió. Al respecto, el mismo ministro, estimó que el monto total aproximado que iban a reducir de las empresas era de 50 millones aproximadamente. Obviamente tiene que ver con esos 60 que yo le decía, porque son los 50 porque algunas líneas de colectivos corrieron durante el día. Entonces, lo que era un día de subsidio, que son 60 millones, el descuento que hicieron concreto es de 50 millones de pesos. Hasta el momento la cartera de transporte interior no informó si otras posibles sanciones, porque también pararon los trenes, los subtes y las líneas aéreas. No se sabe o no se ha informado al momento si hay alguna resolución al respecto de descontarle ese subsidio diario a estos otros medios de transporte que también pararon. Por el momento, el castigo fue solamente para los colectivos y bueno, se quedaron sin los 50 millones de pesos diarios estas empresas que pararon. Bien. Y finalmente, ¿cómo sigue la pregunta que todos nos podemos hacer? ¿Cómo sigue todo después de este paro? Si tuvo, además de la aceptación, el alto acatamiento que tuvo, bueno, pero hay que ver las soluciones o las respuestas que va a tener el gobierno sobre esto, si va a haber respuesta o no. Respecto a los salarios, respecto a los impuestos a las ganancias, el eventual plan de ajuste que puede llegar a haber luego de esta medida o correcciones en algunos aspectos. Convengamos que la huelga, como les decía anteriormente, tuvo un alto acatamiento, pese a que obviamente la estrategia o el gobierno se anticipó a este paro general y adelantó o aceleró muchas paritarias. ¿Para qué? Para fijar sueldos antes del paro. Entonces, uno de los motivos del paro, que eran los salarios bajos o que estaban por detrás de la inflación, si el día anterior, creo que la noche anterior fue el día anterior, cierran paritarias con los principales sectores, quitan un poquito de fuerza a la medida del paro general. Ahí es donde el paro justamente queda un poco relativizado respecto a los sectores que fuertemente estuvieron colaborando para que sea un parate general. Fue obviamente un afán de vaciar de contenido la convocatoria y desde el Estado Nacional, desde el gobierno, y ya habían acelerado a contrarreloj la cierre de negociaciones paritarias, que es lo que estaba comentando. Tanto docentes, metalúrgicos, los bancarios, los empleados del comercio y los obreros de construcción ya habían firmado acuerdos antes del paro, entonces parecía medio ilógico que paren un sector que acaba de cerrar su paritaria. Bien o mal, más convencidos, menos convencidos, arriba del 30, abajo del 30, pero y varias veces, como en el caso de los docentes, pero bueno, fue la estrategia del gobierno de acelerar ese punto. También es cierto, y no podemos dejar de decirlo, que hubo una encuesta de Aragón y Asociados previo al paro. El 60% de la población no desconocía los motivos de la huelga. Eso es un tema importante de comunicación porque muchos lo hicieron, se adhirieron o se tuvieron que soportarlo sin querer hacerlo por no poder tener medios de transporte y no sabían ni por qué estaban haciendo la huelga, y ese porcentaje asciende a 68% en el segmento de menores ingresos. Eso, a medida que bajamos en la pirámide de ingresos económicos, había mayor desconocimiento del motivo de la huelga. Es un condimento también para evaluar,
para que veamos también, porque a veces uno vive por ahí en un microclima de noticias económicas, parece algo tan general, tan fatídico, y en realidad gran parte de la sociedad no sabía ni qué se estaba protestando. Pero más allá de las anécdotas de la jornada, cómo se fue desarrollando, la gran expectativa es cómo sigue todo esto, cómo sigue el gobierno, cómo siguen los principales puntos. En un contexto, como siempre decimos, de altísima presión fiscal. Ustedes fíjense que la FIP atrapa o toma el 46% del sueldo de un trabajador. Por el tema entre todo, por el tema de ganancias, pero ahora van a ver cómo está a pegar todo esto. Los asalariados sufren recortes por los aportes previsionales, por la obra social y sobre todo por la falta de actualización del mínimo no imponible de ganancias, que es uno de los reclamos que estaba, además de los sueldos, estaba también el tema de ganancias, justamente la actualización de la famosa tablita para, obviamente, al subir el sueldo y si no ajustan la tabla, es como que hay casos que no conviene que aumenten el sueldo. Si el aumento es poco, o depende del porcentaje, depende de la actividad, no conviene que aumenten porque la retención le come parte del sueldo. En algunos casos casi es un aguinaldo o 2 aguinaldos. Es mucho dinero y como siempre se dice, es un impuesto al trabajo. La verdad que impuesto a las ganancias sobre un salario es para analizar. Yo entendemos que la necesidad de recaudación para fortalecer el Estado, para mantener toda la estructura de un Estado nacional, pero habría que evaluar en algunos casos sectores, como pueden ser los docentes, distintos sectores que, por más que tengan salarios dignos o mínimamente dignos, que les castiguen con semejante carga tributaria, un 46% del sueldo es elevado. Ahora parece, justamente en estos días se estuvo evaluando que el Ejecutivo, el Gobierno, dará una concesión sobre eso, se va a evaluar, mover un poquito este piso del cual se empieza a tributar el impuesto a las ganancias. Eso es una buena señal. Por eso, retomando al principio, una de las soluciones concretas que están llegando a la mesa de trabajo es ceder un poquito con el tema del impuesto a las ganancias para que no sea una carga tan elevada como estamos hablando del 46%. Y otro dato que podemos darle que se está evaluando también levantar completamente el cepo cambiario. Es un dato que se está circulando mucho en la City y en la parte más financiera de Capital Federal, pero bueno, digamos en los ámbitos de que se habla mucho de economía, están evaluando cuál es la salida para que no haya una disparada, para que no, es como que al tener esa convergencia que siempre hablamos del dólar, que lo tienen medianamente contenido, incluso bajando distintos indicadores que tiene, el Banco Central se está fortaleciendo un poquito más, están aspirando muchos pesos por otros mecanismos que tiene también el Banco Central, y entonces están tentándose o están evaluando levantar el cepo cambiario, que obviamente lo está esperando todo el mercado, especialmente el mercado inmobiliario, una cantidad de actividades económicas que tienen que ver con el dólar, ciertos importadores, tener disponibilidad, poder salir a comprar divisas del que quiera comprar, atesorar divisas que quiera atesorar, comprar divisas para comprar un inmueble o distintas actividades que requiere la moneda extranjera. Hoy en Argentina, increíblemente, desde hace meses, no se puede hacer ese tipo de actividad. Parece que lo están tratando de flexibilizar, esperemos las próximas semanas cómo se desarrolla este tema. Bien, hasta acá llegamos, queríamos presentarles estos temas, nos vemos en el próximo programa. Gracias.